¿Qué tal? Soy Eduardo Moreno Villegas, estudiante de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. El día de hoy, 5 de octubre del año 2022, dentro de la materia Bases Teóricas de la Medicina Interna, les hablaré del sistema respiratorio. A manera de introducción, les comento que nuestro sistema respiratorio tiene una gran importancia en nuestro organismo, ya que gracias al mecanismo de la respiración es que llega el oxígeno a los pulmones y de ahí pasa a la sangre, que servirá de vehículo para llevarlo a todas las células del organismo. Se podría decir que se trata de un conjunto de órganos encargados del intercambio de gases entre el cuerpo y el exterior, para que se pueda dar el proceso de hematosis o de respiración. También es el responsable de proporcionar el oxígeno a todo nuestro organismo, y en especial a nivel celular mediante el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y de la proliferación hormonal en algunos de sus casos. Nuestro aparato respiratorio está conformado por dos niveles: uno superior o conductor, el cual se encuentra conformado por una serie de túbulos encargados de la conducción, filtración, calentamiento del aire y de la fonación, así como una porción inferior que se encarga de la respiración y el intercambio gaseoso a nivel pulmonar para posteriormente distribuir el oxígeno a todos los niveles celulares. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? El sistema respiratorio tiene como función el intercambio de gases, proporcionar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de las células del cuerpo mediante el proceso de la respiración. Para llevarlo a cabo requiere de los cuatro fenómenos siguientes: movimiento de aire hacia los pulmones y desde ellos, respiración, ventilación, intercambio de oxígeno del aire inspirado por el dióxido de carbono de la sangre, expiración externa, transporte del oxígeno y el dióxido de carbono hacia las células y desde ellas transporte de gases, intercambio del dióxido de carbono por oxígeno en la cercanía de las células, respiración interna. Por ello, tendremos que analizar cómo se produce este fenómeno y trataremos de entender y explicar cómo se lleva a cabo la ventilación pulmonar, cómo se conforma el intercambio de gases a nivel pulmonar y en específico a nivel alveolar, cómo se distribuye ese oxígeno a los diferentes tejidos y finalmente cómo surge la regulación de la respiración. ¿A qué denominamos respiración? Es el proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo, obteniendo oxígeno y eliminando dióxido de carbono. Mediante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, permitiendo que el aire penetre en los pulmones, y durante la expiración, los músculos utilizados para la inspiración se relajan, haciendo que los gases sean expulsados de los pulmones. ¿De qué manera influye la caja torácica en la respiración y qué otros elementos intervienen? Durante la inhalación, el diafragma se contrae y empuja hacia abajo. Al mismo tiempo, los músculos que están entre las costillas se contraen y suben. Esto aumenta el tamaño de la caja torácica y reduce la presión interna. Como resultado, el aire se precipita hacia adentro y llena los pulmones. Los mecanismos conocidos como inspiración pulmonar y expiración pulmonar se acompañan de movimientos de la caja torácica que aumentan y disminuyen respectivamente la capacidad interna de la misma. Estos movimientos son debidos a la acción de los músculos respiratorios. La inspiración pulmonar es considerada un proceso activo que se produce gracias a la contracción de los músculos diafragma e intercostales. Durante el tiempo que dura una inspiración, el aire entra a los pulmones hasta que se llenan. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Su contracción lo hace descender de manera que aumenta la capacidad de la cavidad torácica en sentido longitudinal. La contracción de los músculos intercostales externos se eleva a las costillas, aumentando la capacidad de la caja torácica en sentido anteroposterior. La expiración pulmonar es considerada un proceso pasivo que se produce gracias a la relajación de los músculos respiratorios, de manera que el diafragma se eleva y las costillas descienden, acortando los ejes
longitudinales y anteposterior de la cavidad torácica. Durante el tiempo que dura la expiración, el aire es expulsado del pulmón. Es importante mencionar que en un movimiento expiratorio no se expulsa todo el aire contenido en los pulmones. En el proceso de expiración, el aire sale de manera pasiva de los pulmones gracias a la compresión que sobre ellos ejerce la pared torácica y el diafragma. Describe brevemente los puntos esenciales de la mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria se compone de dos procesos, la inspiración y la expiración, donde la inspiración es el ingreso del aire lleno de oxígeno a los pulmones y la expiración es la salida del aire lleno de dióxido de carbono. En el proceso de inspiración, la presión intrapulmonar debe ser menor a la presión atmosférica, lo que provoca el descenso de diafragma para aumentar el volumen pulmonar y facilitar la entrada del aire a los pulmones. En el proceso de expiración, la presión intrapulmonar debe ser mayor a la presión atmosférica, generando un ascenso del diafragma para disminuir el volumen pulmonar, facilitando la salida del aire. Conclusión. Nuestro sistema respiratorio cumple con una función importante en nuestro organismo, atendiendo la necesidad de respirar. Por lo que para todos nosotros como profesionales de la salud, si no entendemos cómo funciona, difícilmente entenderemos cómo se enferman nuestros pacientes para poder diagnosticar y pronosticar los trastornos del sistema respiratorio de manera correcta. Agradezco a todos su atención.